Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver solo lo relacionado con fuerza electrostática, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar con todas las fuerzas que necesitamos entender que van a aparecer en las pruebas del CENESID, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comprender primero cuántas fuerzas existen en el universo. De hecho, en el universo existen 5 fuerzas, ¿ya? Pero de esas 5, las únicas con las que nosotros vamos a empezar a trabajar, o las que más van a salir en esta prueba del CENESID, es la siguiente. Ya. Son solo estas 3 con las que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? La primera es la fuerza magnética, ¿sí? Fuerza magnética. ¿Ya? La siguiente fuerza que nosotros vamos a encontrar en este tipo de ejercicios es la fuerza eléctrica. ¿Sí? Y la última fuerza, la que más vamos a empezar a trabajar, es la gravitacional. ¿Ya? Y de aquí son 2 fuerzas más que faltan, pero esa por ahora no nos compete. Vamos a enfocarnos netamente en las fuerzas con las cuales nosotros vamos a tener que desarrollar. ¿Ya? De estas 3, la que más yo debo considerar es esta de acá, la fuerza gravitacional. ¿Sí? Esa es la fuerza que yo necesito tener como referencia para todo lo que voy a trabajar en este caso. ¿Sí? Esta es la más importante. ¿Por qué razón? Porque de aquí van a partir la gran mayoría de ejercicios que van a aparecer en las pruebas del CENESID. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa fuerza electrostática? ¿Sí? Esta se basa en 3 simples conceptos. ¿Ya? El primer concepto más básico que yo voy a tener es el siguiente. Es la fuerza de acción a distancia. Esta fuerza gravitacional es de una fuerza de acción a distancia. La primera cosa importante que yo debo considerar, el primer concepto, ¿sí? El segundo, esta fuerza trata de 2 opciones, o bien sea la primera de atracción, ¿sí? Puede ser una fuerza de atracción, o puede ser a su vez una fuerza de repulsión. ¿Sí? Cualquiera de esas 2. Y el tercer concepto que yo debo tener en cuenta es que unidades de medida que me piden el CENESID, o sea, en el momento de dar el EAES, va a ser considerar lo siguiente, que un newton equivale a kilogramo por metro y eso sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Esas son las 3 pequeñas definiciones que yo debo tener en cuenta al momento
de leer los ejercicios, ¿sí? Estas tres pequeñas condiciones son las más importantes, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con fuerza gravitacional, debo acordarme del siguiente concepto, que aquí debe existir dos cuerpos, ¿sí? O en este caso, dos cargas, indistintamente. Aquí, debo trabajar con dos cuerpos para que esto se cumpla. O a su vez, debo trabajar con dos cargas, ¿sí? Cualquiera de estos dos conceptos yo siempre debo tener en cuenta. Entonces, por el momento, lo primero que vamos a considerar es lo siguiente, que vamos a trabajar con cargas, ¿ya? Esto es lo primero que vamos a considerar, ¿sí? Una vez que tenemos entendido lo que es una fuerza electrostática, las tres fuerzas que más van a aparecer aquí en el AES y sobre todo la cual vamos a trabajar netamente, entonces a partir de aquí nosotros vamos a considerar los siguientes conceptos que vienen a ser los siguientes, ¿sí? Que es el análisis de los signos, ¿sí? O en este caso de las cargas. Acá. Considero un análisis del análisis del signo de las cargas. Y esto es muy facilísimo, ¿sí? Es sumamente fácil y a la vez es importante recordar. ¿Por qué razón? Porque si yo sé que es cuando tengo cargas iguales, ¿qué crees que sucede? Helen, cuando tengo cargas iguales. Ya. Helen. ¿Qué crees que sucede cuando tengo cargas iguales? Ya, exacto. Se repelen, ¿verdad? O sea, se alejan una de la otra. Cuando son cargas iguales, como tú lo mencionas, se repelen, ¿sí? ¿Ya? Esta es la primera consideración que yo debo tener. Significa que si yo tengo dos cargas positivas, ¿sí? Queriendo juntarse a la misma vez, estas de aquí jamás van a llegar a unirse, sino van a hacer todo lo posible por huir una de la otra, ¿sí? Eso es lo que me indica cuando tienen el mismo signo o la misma carga. Y la segunda, cuando yo tengo cargas diferentes, ¿sí? Cuando tengo cargas diferentes, ¿qué es lo que sucede? Estas se atraen. Y esto es muy fácil, ¿sí? Si tengo una carga positiva y una carga negativa, pues estas dos se van a atraer, ¿sí? Lo que se dice, los opuestos se atraen. Entonces, esto es lo que me indica. Estas dos pequeñas condiciones son las que me van a servir para tener en cuenta
al momento de resolver los ejercicios, ¿sí? La primera y esta de aquí, esta segunda, ¿sí? Se repelen y se atraen. Son las dos únicas condiciones que yo debo tener en cuenta. Ahora, ¿qué más debo considerar? Debo considerar que es una carga, ¿sí? Una carga es la cantidad de electrones o el número de electrones. Eso en el momento no viene al caso. ¿Qué es un electrón? Un electrón, o cuánto pesa un electrón, o cuánto vale un electrón. Un electrón es igual a 1 menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto vamos a hacerle como una leve observación, porque solo en un ejercicio salió esta parte de acá. Un electrón es igual a 1 menos 60, borremos esto, a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? O coulombs. Entonces, esta es una leve observación que yo debo tener en cuenta, ¿sí? Pero aquí, ¿qué es lo que me va a servir? Y esto lo voy a poner acá en rojo. Pongámosle en rojo. Que la mayor parte de medidas que vienen aquí o aparecen en esta parte del ser bachiller es lo siguiente. Cuando yo vea este simbolito U, que significa micro, ¿sí? Que esté junto, cualquier valor que esté junto a la letra C o al lado de un número, esto es lo mismo, o de hecho, debo reemplazarlo por el 10 a la menos 6. Eso es lo primerito que yo debo tener en cuenta, ¿sí? Entonces, significa que si yo encuentro, por ejemplo, por decirlo, 5 microcoulombs, yo no puedo trabajar en esta medida, yo necesito trabajar solo en coulombs. Entonces, yo lo voy a cambiar como 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo esto será la medida en la que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, el micro o esta U equivale a 10 a la 6. Y esa es toda la observación que yo debo tener aquí. Primero, la segunda observación. Yo debo darme cuenta cuando me piden un ejercicio o una respuesta con esta palabra que me indica módulo, ¿sí? Módulo hace referencia solo al valor numérico. Al valor numérico, ¿sí? Al valor numérico. ¿Por qué razón? Porque hay en otros ejercicios en los cuales me pide la magnitud en cambio, ¿sí? ¿Qué crees que es cuando te piden la magnitud? Magnitud. Cuando me piden la magnitud del ejercicio, pues viene a ser el mismo número pero en positivo, ¿sí? El número pero positivo. Y eso es todo, ¿sí? Características. Cuando me piden el módulo, ¿qué crees que es o cómo se está trabajando, Helencita? ¿Qué opinas tú? Y también debo considerar cuando me piden solo el vector. ¿En qué casos yo debo considerar que voy a trabajar solo con el vector? ¿Sí? Pues en el siguiente. Trabajo con el vector cuando me pide netamente la fuerza electroestática. Y eso es todo lo que yo debo considerar, ¿sí? Módulo es el valor numérico. La magnitud es un número positivo y el vector es la fuerza electroestática, ¿ya? Eso es todo lo que yo necesito tener presente al momento de resolver los ejercicios. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a interpretar la fórmula, ¿sí? Cuando tengo este tipo de ejercicios
yo necesito hallar, siempre me van a pedir o el módulo, la magnitud o el vector. Pero en sí, ¿te acuerdas lo que estábamos viendo acá arriba? Que estábamos trabajando con las cargas. ¿Qué son las cargas? O mejor dicho, ¿cuándo yo encuentro las cargas o cuerpos? Las cargas vienen dadas cuando yo tengo la letra Q1 y la letra Q2. Estos son las cargas y las cargas van a ser positivas o negativas. Cualquiera de estas dos opciones. Positivas o negativas. ¿Sí? Cualquiera de esas dos opciones va a ser la carga. Bien sea positiva o negativa. Una vez que yo ya tengo en cuenta todo esto, lo único que me falta es acordarme de la fórmula que vamos a utilizar. Y la fórmula que se utiliza para resolver este tipo de ejercicios es la siguiente. La fuerza es igual a la constante multiplicado por la carga 1 multiplicado por una carga 2 y eso dividido entre la distancia entre las dos cargas. O a su vez voy a encontrar lo siguiente. La fuerza va a ser igual a K multiplicado entre valor absoluto Q1 por Q2, ¿sí? Y eso dividido entre el radio. ¿Cuál es el objetivo de tener esto? Es que aquí yo voy a dar que el módulo, ¿sí? O la magnitud, cualquiera de los dos. Para hallar esto, al momento que yo encuentro el valor absoluto o estas rayas al lado de las letras Q, significa que esto se ha transformado en una carga o en una fuerza vectorial. Significa que al momento que me están pidiendo, en ocasiones solo me piden la fuerza del electrón, pues para hallar la fuerza del electrón, por ende me están dando que yo halle que el vector, ¿sí? Y es la misma situación. Si me doy cuenta, yo solo estoy trabajando, yo estoy trabajando con la misma fórmula, pero en tres condiciones diferentes. Y ojo, y esta fuerza bien puede estar, o mejor dicho, un vector se representa cuando tengo un vector y una componente en X o Y, más menos la componente en Y o en J, ¿sí? Y ahí se acaba. Significa que este vector bien puede estar en estas componentes, Y o en J, cualquiera de los dos. Puede estar en función horizontal o en una tracción vertical, que es hacia arriba a abajo, o horizontal, que es de derecha a la izquierda, ¿sí? Concluyendo, la única fórmula que yo voy a utilizar en este momento es esta de acá, la que la estoy pintando, ¿sí? Esa es la fuerza que yo voy a utilizar, ¿sí? Hasta aquí. Todo esto, lo que acabamos de ver, es el resumen de todo lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Ya, la parte del módulo y de la magnitud. Ok. Ya. Vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Ya, Helen? ¿Sí? Ya, ok. Entonces verás. ¿El módulo qué es? Pues es la distancia más corta que hay al resolver dos vectores, ¿sí? Eso es el módulo, la distancia más corta que hay al resolver dos vectores. En conclusión, el módulo es una distancia en línea recta, ¿sí? Es un número. El módulo es el número, ¿sí? El módulo es solo un número, valor numérico. Te pongo un ejemplo. Te digo lo siguiente, tenemos este triángulo. Uy, qué chueco. Bueno, tenemos este triángulo,
¿sí? Es un triángulo rectángulo. Digamos que este valor vale 3 y este valor de acá vale 4. Y tú tienes una partícula que se está moviendo de 3 desde el punto A hacia el punto B y hacia el punto C, ¿sí? Pero alguien te dice que hay un camino más rápido que viene desde A hacia C y te piden calcular eso. ¿Cómo calculas eso? Pues te dicen, a ver, esto yo aplico Pitágoras, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada del primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Y lo que yo estoy sacando aquí, ¿qué va a ser igual? 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25, por lo general, saben poner 5. Pero la respuesta en sí, saben decir que es más menos 5. O bien sea dos 5 positivos o dos 5 negativos, ¿sí? Pero cuando te piden el módulo, lo único que te está pidiendo es el número, sin el signo, ¿sí? Eso es el módulo. El valor numérico sin el signo, ¿sí? Valor numérico, y acá le voy a aumentar, sin el signo, ¿ya? Y acá la magnitud es la misma cantidad, ¿sí? Pero siempre la magnitud va a ser un valor positivo. Entonces, la magnitud es el número, pero siempre va a ser el número positivo, ¿ya? Esa es la diferencia. En conclusión, puedo decir que el módulo y la magnitud van a ser lo mismo, ¿sí? Hasta ahí, esa parte. ¿Sí está clara? Ya. Entonces ya. No sé si me entendiste esa parte. Exacto. El módulo y la magnitud siempre van a ser lo mismo. La única diferencia es que el módulo va a salir del valor absoluto, o sea, de las dos barras laterales, ¿ya? Y la magnitud va a ser un resultado siempre positivo que salga al resolver dos números, cualquiera, sin que estén las dos barras laterales, ¿sí? Esa es la diferencia, pero siempre van a ser lo mismo ambos, ¿ya? Hasta ahí sí está claro, ¿verdad? Ya, ok, listo, che. Helen. Ya. Con eso, entonces, una vez que yo ya comprendí esta parte, ¿sí? Yo solo voy a trabajar con esa fórmula, ¿ya? Esto es todo lo que yo necesito acordarme, ¿sí? Ya. Una vez que yo ya tengo eso, ¿qué debo considerar para resolver un ejercicio? Primero, si es fuerza de acción a distancia, ¿sí? O sea, que están lejos. La segunda, si es una fuerza de atracción o de repulsión, ¿sí? Si son cargas iguales, se repelen. Si son cargas diferentes, se atraen, ¿ya? Y las unidades de medida en este caso, que va a ser siempre en newtons, ¿ya? O si no, en kilogramos metros segundo sobre segundo al cuadrado. Cualquiera de esas dos condiciones vamos a aportar, ¿ya? Cualquiera de esas dos. Entonces, con esto, yo lo primerito que voy a hacer es analizar dos ejercicios. ¿Ya copiaste esta fórmula? La que está aquí, la que está subrayada. Bueno, a ver.
Ok. Esa va a ser la única fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, con eso yo lo que necesito en este preciso instante es solo entender, ¿ya? Lo que me está pidiendo el ejercicio. Nada más, no voy a hacer nada más, ¿sí? Con eso me paso al primer ejercicio. Y está acá. Es este de aquí, ¿sí? Me dice, dos cargas están ubicadas como se muestra en la figura. Y aquí tengo la figura, ¿sí? La carga 1 o Q1 me dice que es 5 microcoulombs. La carga 2 me dice que es menos 4 microcoulombs. Y estas están separadas por una distancia de 20 centímetros, ¿sí? Me dice, determine el módulo de la fuerza de atracción en newtons. La constante de Coulomb es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo primerito que yo debo hacer en este ejercicio, ¿qué crees que es, Gel? Vamos a hacer paso a paso. Primero, lee el ejercicio y trata de comprender lo que me pide, ¿sí? Byron, ¿me escucha? Hola, Mica, ¿qué tal? Hola, Byron, disculpa la hora. ¿Puedes enfocar otra vez la fórmula, porfa, que estoy anotando? Ah, ya listo, Mica, dame un ratito, ¿ya? Gracias. Ya. Ya. En sí, todo esto es el resumen que vamos a necesitar, ¿sí? Ahorita solo estamos viendo lo que es fuerza electrostática, ¿ya? Eh, Aquí en la prueba por lo general aparecen tres tipos de fuerzas, la magnética, la eléctrica y la gravitacional. Por lo general, y los ejercicios que han salido más son sobre fuerza gravitacional, ¿sí? Y aquí, ¿cómo identifico? Siempre identifico cuando están dos cuerpos o a su vez dos cargas, ¿sí? Cuerpos, por lo general, cuando se trabaja, cuerpos, por lo general, cuando yo tengo, o mejor dicho, aquí se aplica la ley de Kepler, la fórmula del famoso Kepler, ¿sí? Y son cargas. Cuando voy a poner la fórmula, Coulomb, aquí es o aplico la fórmula de Coulomb, ¿ya? Cualquiera de esas dos yo voy a utilizar. La primera es cuando estoy trabajando con planetas o cuerpos grandes, ¿sí? Esta por lo general trabajo en planetas o masas sumamente grandes. Y Coulomb utilizo solo para cargas. Solo para cargas. De ahí es lo mismo, ¿sí? Entonces, al resolver este tipo de ejercicios, yo lo primero que debo tomar en cuenta es si es una fuerza de acción a distancia, o sea, son dos cuerpos que están separados y entre ellos hay una distancia, ¿ya? O como le conocen como radio. La siguiente, si bien estos dos cuerpos se atraen o a su vez se repelen, ¿sí? Y la tercera es la unidad de medida, que por lo general siempre va a estar dada en estas pruebas por kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, el análisis de los signos es facilísimo. Cuando son signos iguales, se repelen. Cuando son signos diferentes, se atraen, ¿ya? Aquí le puse una leve observación con esto que está acá, ¿sí? Lo que vale un electrón. Solo en un ejercicio me acuerdo que pusieron que había que calcular una fuerza con el valor de un electrón. Entonces, en ese instante solo teníamos que haber reemplazado la carga del electrón por este valor, menos 1.6 por 10 a la menos 19, ¿sí? ¿Qué más debo considerar al momento de resolver este tipo de ejercicios? Que va a venir dado por una U, ¿sí? Esta U pequeñita que está aquí significa micro. Y cuando yo vea esa U, automáticamente la debo cambiar por 10 a la menos 6. Y aquí está un pequeño ejemplo. Me saben poner cualquier número, en este caso yo escogí el 5 micro coulomb. Entonces, como a mí no me sirve esa U en forma literal, la voy a transformar al número, que me queda 5 por 10 a la menos 6
coulombs. Y esa es la forma más adecuada en la que yo puedo trabajar este ejercicio, ¿sí? O bueno, en este caso, si esto fuese un ejercicio. Esto es lo primerito que yo debo considerar, trabajar de esa forma, ¿sí? Ahora, la diferencia, también debo entender cuando me piden o me digan que yo necesito calcular el módulo o la magnitud de una carga o de una fuerza, perdón. En sí, el módulo es el valor numérico, ¿sí? Significa que el módulo va a estar entre valor absoluto o entre las dos barritas. Eso la voy a poner con negro. El módulo va a estar entre barritas, ¿sí? Y la magnitud es una operación de suma o resta que siempre me debe dar positivo. Ahora, el vector siempre va a estar, la respuesta va a estar dada en Y y en J. Y cuando yo tengo eso, significa que debo trabajar simplemente con el que está acá, ¿sí? Con esta fórmula. Si te das cuenta, es la misma fórmula. Simplemente es cuestión de analizar si las cargas están en sentido horizontal o si las cargas están en sentido vertical. De ahí es de donde sale el vector. Si está en sentido horizontal, mi fuerza será F de X, Y. O si está en vertical, será F de Y, J. Y ya está. Así por lo general se van a presentar las respuestas. Usualmente siempre la vamos a encontrar en F de X. ¿Sí? Hasta aquí ese pequeño resumen. ¿Sí está claro? Sí. Ya, chévere. Entonces ahorita vamos a trabajar primero con esta fórmula, la que está resaltado en morado, y leyendo el primer ejercicio. ¿Ya? Entonces tengo lo que está acá. Este es el primer ejercicio que nosotros vamos a encontrar en la prueba. Son siempre comunes. La única diferencia es que me van a cambiar los números, los signos o a su vez la interpretación. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo eso, ¿qué es lo que sucede? Simplemente voy a leer y desde ahí voy a partir el ejercicio. Voy a empezar desde ahí. ¿Sí? Me dice, dos cargas están ubicadas como se muestra en la figura. ¿Ya? Y ya tengo acá yo la figura, ¿sí? Tal cual así está la figura. Me dice, determine el módulo de la fuerza de atracción, ¿sí? En Newton. La constante de Coulomb es 9 por 10 a las 9. Newton por metro al cuadrado dividido para C al cuadrado o Coulomb al cuadrado. ¿Por qué aquí yo no pongo los literales de respuesta? Porque lo primero que me interesa es entender el ejercicio, ¿sí? Con esto, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Qué creen que tengo que hacer en este instante? Según yo, recolectar datos y analizar bien el problema para ver qué es lo que tengo que hacer y qué fórmula me ayudaría a hacer eso. ¿Ande? A ver, ahora sí. Te decía que Ya. según yo es primero recolectar datos ¿Ya? y entender bien el ejercicio para saber qué es lo que me pide y no perder tiempo buscando otras cosas. Exacto. Entonces, si te das cuenta o si se dan cuenta, aquí ya los datos ya me los está dando de cajón, o sea, no tengo que ir a buscar nada, ¿verdad? Yo ya tengo estos dos, tengo esto de acá, ¿y qué más tengo? Ya no tengo nada más y tengo la constante, que eso me va a ayudar bastante, ¿sí? Entonces, yo ya tengo esos cuatro datos. ¿Qué más tengo? Debo entender lo que me pide el ejercicio. En este caso me pide, determine el módulo de la fuerza. Y aquí me voy. Entonces otra vez regreso acá, lo que está en rojo. ¿El módulo qué es? La fórmula, pero entre valor absoluto, allá. Entonces, esta parte de aquí significa que va a ser la fórmula, ¿sí? La fórmula vectorial, pero entre valor absoluto. Y esto es igual a constante multiplicado la carga 1, la carga 2 y dividido para el radio al cuadrado, ¿sí? Ahora,
¿Qué es lo primerito que tienen que hacer cuando yo tengo este tipo de ejercicios? Si se dan cuenta en esto de acá, que aquí tengo la U y acá tengo la U. Cuando yo tengo eso, lo primero que debo hacer es cambiar esa U por el factor numérico, que es por 10 a la menos 6. Y ahí sí, coulombs. El de acá es menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y ya está, ¿sí? Entonces, en este momento yo voy a utilizar esto de acá. Esta cantidad y esta cantidad. ¿Sí? Estaba. ¿Vale? Ay, no, nada, me perdí, lo siento. Ya. Entonces, estas dos cantidades son las primeritas que yo debo cambiar, ¿sí? Ya tengo la carga 1 y la carga 2 en Coulomb. ¿Qué es la tercera cosa que yo debo trabajar? Que siempre la distancia, ¿sí? O el radio, debo trabajar en metros, ¿ya? Entonces, como esto me está dando en centímetros, lo multiplico. Yo sé que 1 metro, ¿cuántos centímetros son? 100 centímetros, ¿verdad? Simplifico esto con esto, un 0 se va con un 0. 2 dividido para 10, ¿a cuánto es? ¿Quién sabe por ahí? Sin calculadora. A 0.2. ¿Sí? A 0.2. ¿Cómo hago rápido esto? Pues muy fácil. Cualquier número que yo tenga dividido para un factor de 10, lo voy a recorrer la cantidad de ceros. Como aquí hay un 0, solo le aumento un 0 y ya está. ¿Sí? Esa es la forma más rápida de hacer cualquier división para 10 sin la necesidad de utilizar calculadora. ¿Ya? Entonces yo ya tengo mis tres datos. Y ojo, tengo la constante que es la carga, ¿sí? Y ya solo me queda reemplazar en la fórmula. Entonces, lo único que yo voy a hacer es, como ya sé que me pide el módulo, y yo me acordé que el módulo siempre va a estar entre barritas, entonces la fuerza va a ser igual a que la constante, que es 9 por 10 a la 9, esto multiplicado por la carga 1, que es 5 por 10 a la menos 6, y esto multiplicado por menos 4 por 10 a la menos 6. Y todo esto sobre cuánto. 0,2 metros. Exacto. Por 0.2 metros al cuadrado, ¿sí? Y ya está. Como me pide solo trabajar el módulo, aquí sí leyes de exponentes. Rapidito, ¿cómo creen que me va a quedar esta parte de acá? Fácil, si yo tengo esto en decimal, yo sé que es lo mismo que tener 0.2 o 2 sobre 10. Esto elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4 sobre 10 al cuadrado, ¿sí? Entonces este factor yo no lo voy a olvidar y simplemente me da lo mismo escribir 4 por, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Extremos con extremos y medios con medios. Este 4 décimos al cuadrado, este 10 va a subir al numerador a cambiar, ¿sí? ¿Y qué tengo acá? Si te das cuenta, este 4, este 0.2, es lo mismo que tener 4 sobre 10, ¿sí? 4 sobre 10 al cuadrado. Y borro esa parte. Y este 4 con este 4 se cancelan. Este 10 sube acá al numerador como positivo y se va de esta parte de abajo. Y solo voy a sumar. 10 por 10 al cuadrado, ¿cuánto es? Aquí solo sumo exponentes, ¿sí? Menos 6 es menos 12. 9 más 2, que es 11. Menos 12 más 11, ya tengo que es 10 a la menos 1. Y aquí lo único que hago es multiplicar. 9 por 5, ¿cuánto es? 45 por 10 a la menos 1.
¿Sí? Byron, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué le pusiste al 2/10? Al 2/10. Ajá, al cuadrado. Este de Y de ahí. acá. Sí, ese. Ya. ¿Por qué? Porque me da lo mismo tener 2 décimos o 2/10 y es lo mismo que 0,2, ¿verdad? Pero en este caso se me va a hacer más fácil Ah, trabajar con con- fracciones. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque arriba yo cualquier número que tenga, ¿qué es lo que voy a hacer? Extremos con extremos y medios medios con con medios. medios. Los medios se quedan en el denominador y los extremos van al numerador. Por esa razón, este 10 pasó acá arriba. Ya, ¿Sí? ya ahí sí. Ya, hecho. Gracias. Entonces, ya. Cuando yo ya tengo eso, y si se dan cuenta aquí, prácticamente estas pruebas se resuelven sin calculadora, ¿ya? Voy a borrar este 10 de aquí para que no haya confusiones, ¿sí? Cuando yo ya resuelvo todos estos ejercicios sin calculadora, es la misma situación. Aquí me queda 45 por 10 a la -1, que me va a quedar de igual manera 45/10, ¿verdad? 45/10. Y cualquier número dividido para 10, lo único que yo voy a hacer es recorrer un espacio. En este caso me queda 4,5 newtons. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Todo esto es la respuesta. ¿Sí? Y aquí lo único que yo he hallado es el módulo del, del electrón o de la fuerza, ¿sí? De la carga. Eso es lo único que me ha estado pidiendo el ejercicio. Obviamente, una vez que ustedes ya tengan todo esto y practiquen, van a ver que esto van a hacerlo en menos de un minuto, ¿sí? Pero aquí la clave es practicar y entender el ejercicio, lo que me está preguntando. ¿Ya? Bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Yo tengo una, verás. A En ver. el caso de que esté 45/10, no sé, a las 6, a las 9, ¿debo hacer el mismo proceso o cambia al momento en el que pongo la fracción? No sé si me Ya, di a entender. sí. Ya. Aquí. Primero, voy a hacer un paréntesis y voy a acordarme las leyes de la potenciación, ¿sí? Leyes de las potencias. Las dos únicas leyes que en este momento se están utilizando son las siguientes. La que es un número elevado a un exponente negativo, ¿sí? ¿Qué me indica esto? Que siempre ese número va a pasar al denominador, siempre y cuando el exponente sea negativo, ¿ya? Y la otra que tú me dices es cuando el exponente es positivo, ¿verdad? Sí, Ya. Cuando el exponente es positivo, en este tipo de pruebas no vas a encontrar un número con más de 4 cifras, pero si ese fuese el caso, lo único que tendrías que hacer es esto. Digamos, tienes 45 por 10 a las 9. ¿Qué me indica? Que a este 45 debes aumentarle ¿cuántos ceros? 9. Entonces te debería quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A eso equivale 45 por 10 a las 9. ¿Sí? listo, está entendido, gracias. Ya, chévere. Helen, ¿estás por ahí? Ya, a ver. Sí, ya.
¿Segura está entendido este gel? Bueno, pasemos al siguiente, ¿ya? Si se dan cuenta, son tipos de ejercicios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y lo que yo siempre debo darme cuenta en este tipo de ejercicios, que va a haber variaciones, diferente tipo de variaciones. En este caso me pide el módulo de la fuerza, pero hubo una ocasión en la que me pidieron, en cambio, es el radio, ¿sí? Me pidieron el radio que separa estas dos cargas. Entonces, si me está pidiendo el radio, ¿qué dato extra creen que me está dando? ¿O por qué dato creen que le cambiaron al radio? Ya. En este caso, si me piden el radio o la distancia que hay entre dos cargas, significa que me están dando el valor de la fuerza, ¿sí? Me están dando las dos cargas, la carga uno y la carga 2. Y la constante, que obviamente es un valor constante, ese no va a cambiar. Entonces, cuando yo tengo o me pregunten el radio, significa que me están dando estos tres datos, la fuerza, las cargas y la constante. Y asimismo, puede variar. En el caso que me pidan cualquiera de las dos cargas, bien sea la carga uno o la carga 2, me van a seguir dando como dato la fuerza, cualquiera de las dos cargas, ¿sí? Me va a estar dando la constante, o eso a su vez yo ya tengo que aprenderme de memoria, y me está dando el radio o el valor de la distancia, cualquiera de esos datos. Ahora, si yo con eso, al momento que estoy resolviendo el ejercicio, me pierdo o me olvido de la fórmula, cómo sacar, o me dicen, el profe no me dio esa fórmula, pues es muy fácil. Lo único que yo voy a hacer es, de la fórmula original, ¿sí? De la que es K multiplicado por la carga 1, por la carga 2, y eso sobre el radio al cuadrado. Si me pide el radio, este va para la primera condición, ¿sí? Si me pide el radio, pues lo único que yo debo hacer es intercambiar la R por la F, ¿sí? Y me va a quedar R al cuadrado a la constante multiplicado por las cargas, y esto dividido para la fuerza. Pero para la fuerza. Pero como me está pidiendo solo el radio, yo necesito sacar la raíz cuadrada. Y eso sí hay aquí. Hay ejercicios que se expresan solo en raíz cuadrada, ¿sí? No necesito calcular nada, simplemente despejar R. Y en ese caso yo ya tengo, o yo ya sé que R es igual a la raíz cuadrada del producto de la carga por la constante, y eso dividido para la fuerza. Este es para el caso 1, ¿sí? Para el caso 2 es algo sumamente similar. Lo voy a hacer a este lado de acá. En el caso que me pidan cualquiera de las dos cargas, bien sea la carga 1 o la carga 2, de igual, todo lo que está abajo dividiendo sube a multiplicar, y lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, este R cuadrado pasa al lado de la F a multiplicar, ¿sí? Esta acá que está multiplicando baja a dividir al otro lado. Y aquí bien sea cualquiera de las dos cargas que yo tengo va a pasar a dividir, y la otra carga se va a quedar para hallar, ¿sí? Cualquiera de las dos cargas indistintamente. Entonces, esta es la otra forma que me van a pedir calcular, ¿sí? Entonces, siempre va a quedar expresado. Aquí es muy probable que me quede una cantidad como tú dijiste, Mica, ¿sí? De un número multiplicado por 10 a un número alto, ¿ya? O a su vez esta carga, o por lo general esto, se presenta en valor vectorial, ¿sí? En I o en J, en cualquiera de las dos instancias, ¿sí? Eso es bastante importante a tomar en cuenta, ¿ya?
Cualquiera de estas dos. Bien sea esta o esta otra variación de acá. Las dos suelen aparecer en la prueba, ¿sí? Hasta aquí es lo más fácil que hay que hacer en el ejercicio, ¿sí? No hay que acordarse de nada más, no hay que aprenderse nada del otro mundo. Lo único importante es grabarme la fórmula, ¿sí? Si está claro hasta aquí. Sí, sí estamos claros. Ya, chévere. Vamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Ese intenten hacerle ustedes, pero lo primero que tienen que hacer es leer y tratar de comprender lo que dice el ejercicio, ¿ya? Ese de ahí, me dice, en un laboratorio se colocan dos cargas en línea recta, como se muestra en la figura. Entonces, las dos cargas están en una sola línea recta, ¿sí? Están en ese sentido, indistintamente, ¿ya? Determine el módulo de la fuerza eléctrica. ¿Cómo creen que se resuelve este ejercicio? Intenten hacerle, ¿ya? O al menos intenten sacar los datos, ¿les parece? Sí, ya intento y ya te cuento ya. Ya, igual tú, Helen, ¿ya? Vean cómo pueden hacer el ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto creen que les debe quedar? Aquí una pequeña pista. El ejercicio les debe quedar expresado, ¿sí? Significa que no deben hacer solo un cambio tienen que hacer. De ahí el ejercicio les va a quedar más en letras que en números. Eso significa que debe estar expresado. Verás, lo que a mí se me vino a la mente prácticamente era utilizar la fórmula de fuerza, bueno, la que usamos en el ejercicio anterior, con la misma fórmula que se despeje el radio e ir, como quien dice, igualando la fórmula. Se me ocurrió eso, no sé si estoy en lo correcto. Ya. En utilizar la misma fórmula está súper bien. En igualar, no mucho. ¿Por qué razón? Este tipo de ejercicios es más de entenderle, ¿ya? Son ejercicios casi tipo trampa nomás. ¿Qué es lo que me pide de cajón el ejercicio? Esto que está aquí, ¿sí? Lo que me dice que es módulo. Entonces, como me indica que es el módulo, ¿de quién? De la fuerza. Indistintamente me puede pedir cualquier otra cosa, pero cuando ya me indica que es el módulo de la fuerza, yo enseguida sé que es esto lo que me está pidiendo, ¿sí? Ujú. Y simplemente aplicas la fórmula. Y todo esto sobre r al cuadrado, ¿ya? Y aquí es muy fácil. Como ya sé que el módulo de la fuerza es reemplazar en la fórmula general o en la fórmula de Coulomb, esto es facilito. Tengo que es 2 multiplicado por quién. Y ojo, como son cargas, si te das cuenta que una es positiva y la otra es negativa, significa que estas dos cargas, ¿qué son? Cargas de atracción. O sea, una va a estar dirigiéndose hacia la otra, ¿ya? Entonces, cuando son cargas de atracción, simplemente van a copiar estos dos valores, tal cual sin necesidad de hacer ningún cambio, ¿sí? Entonces yo sé que es 2 por 3, 2 por 3, y todo esto sobre el radio al cuadrado. Significa que mi fórmula, perdón, que mi fuerza o el módulo de mi fuerza es igual a 6 que multiplico a la K, a la constante, y eso por R al cuadrado. ¿Por qué aquí yo no le cambio la K por la constante? Por el valor de la constante, porque aquí Porque omite no ese tengo. valor. Exacto, aquí yo no Aquí tengo. Entonces, eso y el radio son mis incógnitas, no tengo el valor. exacto. Entonces yo siempre debo trabajar en función del ejercicio. Yo no tengo que aumentar nada ni quitarle nada.
¿ya? Entonces, ustedes siempre acostúmbrense a trabajar con lo que les pide el ejercicio, ¿sí? Como les digo, este tipo de ejercicios son más ejercicios literales, o sea, solo los tengo que leer y interpretar de alguna manera. Entonces, yo cuando ya logro interpretar, entender el ejercicio, yo ya estoy al otro lado ya, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que me pedía el ejercicio. Y esta es la respuesta. Nada más. ¿Sí? Si se dan cuenta, 2 pasos y ya tienen la respuesta del ejercicio. ¿Sí? Eso es todo lo que les pide hacer el ejercicio. No les pide hacer nada más. Ahí estoy. En los 2 casos, lo único que yo he estado hallando que es el módulo de los ejercicios. ¿Sí? El módulo de la fuerza. Eso es todo lo que me está pidiendo. O sea, hasta ahorita no estoy trabajando con nada extra. ¿Ya? Byron, una duda. Y en el caso de que las fuerzas, o sea, tengan el mismo signo y se repelen, igual Ya. debería multiplicar así 2 por 3 o el proceso cambia. No, es el mismo, es la misma relación, la misma situación. Hagámosle ese que tú me indicas, ¿ya? Digamos, tengo una carga que este vale 2, ¿sí? Y tengo una carga 2 que esta vale -3. ¿Qué significa para que esta carga esté en sentido negativo? Pues que la primera carga esté en ese sentido y la segunda carga esté yéndose en contra, ¿sí? Eso primero interpreto con el valor de cada carga, ¿sí? Y una vez que yo tengo eso, yo aplico en la fórmula. ¿Qué es lo que estoy aplicando? K por Q1, que es 2, multiplicado Q2, que es -3, y todo esto sobre radio al cuadrado. Pero ojo, ¿qué es lo que me está preguntando el ejercicio? Esta parte de aquí, el módulo. Cuando les pidan el módulo, ¿a qué hacía referencia el módulo? ¿Dónde estaba? A ver, me regreso a este lado. Cuando me Al dice el valor módulo, numérico. exacto, el módulo es el valor numérico, o sea, que la fuerza debe estar en qué, entre comillas, y eso lo voy a poner en rojo. Entonces, como cuando se trabaja cualquier número, positivo o negativo, entre comillas, yo solo necesito el valor numérico, que en este caso es 6K, y eso por área al cuadrado. Y listo. ¿Sí? Ya. Por eso es importante identificar la magnitud y el valor numérico, la magnitud y el módulo, que en ambos casos vienen a ser lo mismo. Ya, está entendido, gracias. Ya. Exacto, Helen. No tienes que aumentar números, no tienen que hacer nada. Siempre deben trabajar con lo que me pide el ejercicio, ¿ya? Y con lo que les da el ejercicio. Raro es el ejercicio que les ponga un dato extra. O en ocasiones esos son igual ejercicios trampa, que sí los hay y los vamos a seguir viendo. Pero, como en este caso, ya me está dando solo la carga 1, la carga 2, el radio no tengo, y me está pidiendo el módulo de la fuerza, significa que eso debe estar, y ojo, y como no me está dando el valor de la constante, significa que este dato debe quedar en función de quién, de la constante y del radio. Los únicos números que se van a multiplicar son las cargas. Eso es todo lo que... Vamos al siguiente. Y este intenten hacerlo ustedes. ¿Sí? Este es el ejercicio más largo, por decirlo así, que hay en la prueba. Me dice, para la fabricación de una porción de cristal se utilizó un ion positivo de 2 por 10 a la menos 19 coulombs y un ion negativo de -3 por 10 a la menos 19 coulombs. Considere el valor de la constante o considere K igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y me indica cuál es la fuerza electroestática, ¿ya? Entonces aquí ya me está pidiendo algo, la fuerza electroestática.
esta parte de aquí. La fuerza electrostática, ¿sí? Cuando me pide eso, también debo considerar algo. La fuerza electrostática en newtons, que genera el ion negativo sobre el positivo, ¿ya? O sea, en pocas palabras, lo que me está diciendo es que el ion negativo está jalando al ion positivo y me está preguntando la fuerza con la que lo jala. Y eso es todo lo que yo necesito entender para poder desarrollar este ejercicio. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué creen que me está pidiendo este ejercicio? Byron, primero una consulta. Dice ¿Ya? para un ion positivo de 2 por 10 a la menos 19. 29 o 9. Ah, ya. 19. Gracias. Ah, ya le corrijo esa parte. No te preocupes, ya le copié, no importa. Ya. El resultado debe quedar en números. Sí, en número debe quedar. Ya. Ya. Helen, si en R2 no tienes ninguna distancia, ese debes dejarle así nomás, ¿sí? Como les dije, siempre deben trabajar con los datos que les da el ejercicio, nada más. Me quedé en un tercer proceso. O sea, llegué a 18 por 10 y esa parte que es menos, y esos números que van encima del 10, no sé cómo restarle. Ya. Helencita, ¿tú qué tal vas en esa parte? Igual, esto es ley de la potenciación, ¿ya? Sí. ¿Qué es lo que tengo? Pues debo acordarme que hay una ley de exponentes que me indica, si yo tengo bases iguales y diferente exponente, ¿qué sucede? Copio la base y sumo los exponentes, ¿verdad? Entonces, esta propiedad es la que yo debo utilizar aquí. Intenten hacer con eso. La base sería el 10, ¿verdad? Exacto, la base es del 10. Y si me sale un valor muy grande, Te sale un valor muy grande. ¿Muy grande a cuánto te salió? según yo, a 47. Ya te queda 10 a la 47. Esto, Ujú. ya. Helen, ¿cuánto te quedó? Mica, ayúdame leyendo los mensajes de Helen, ¿ya? Porfa. Ahorita no llegó nada. ¿Nada? Ya. Entonces, esperémosle un ratito más, ¿ya? Entonces, por lo pronto, yo solo voy a copiar la fórmula, ¿sí? La fórmula me dice que es la fuerza igual a la constante por el producto de las dos cargas. Y Ya eso por el... contestó. Yo me quedé ¿Qué en dice? eso de reemplazar, dice. Ya, o sea, solo llegaste al reemplazo. Ya, chévere. Hasta aquí, lo primerito que yo tengo es eso, ¿sí? Identificar la fórmula. Y en este caso solo voy a identificar, ¿tengo la constante? Sí. ¿Tengo la carga 1? Sí. ¿Tengo la carga 2? Pues sí. Entonces, ¿hay algo más que me falta? ¿Qué creen ustedes? El radio. El radio, ¿verdad? Y a ver, déjenme ver. Ya. Como no tengo el radio, significa que esta fuerza va a quedar expresada. Entonces, yo solo reemplazo. La fuerza es igual. La constante me dice que es 9 por 10 a la 9. Esto multiplicado por la carga 1, que es 2, por 10 a la menos 19, ¿verdad? Y la siguiente me dice que es menos 3
por 10 a la menos 19 también. Y todo esto sobre un radio. El radio no me da. A ver, déjenme ver. Si no me da, yo me comí el radio. Ya les confirmo. Yo A creo que te ver. lo comiste. Sí, también pienso lo mismo. Separados por acá. Sí, sí, me falta el radio. Ya, haciendo un paréntesis. Me falta, ahí dice, después de la constante me dice, y los iones están separados por, y ahí me está dando la medida del radio. Entonces, vamos a aumentar esto. A ver, no, aquí seguidito pongámosle. Del ion positivo. Sí. Ya. Aquí. Y le ponemos separados por. Separados por. A ver, es 3 por 10 a la menos 2 metros. A la menos 2 metros. Ahí ya tengo el radio. ¿Sí? Entonces, termínenle de hacer esa parte, ¿ya? Solo ese pequeño cambio. Y me dicen cuánto les queda, ¿ya? ¿Qué tal les va? No sé, me queda en reemplazar. ¿No puedo simplificar el menos 19 con el menos 19? No, ya, vamos ahí, vamos ahí. Estos pasos sí es importante que los hagan mentalmente, ¿ya? Entonces vamos. Lo primerito, ¿sí? Voy a reemplazar. ¿Cuánto vale mi radio? Mi radio me dice que es 3 por 10 a la menos 2, ¿sí? Tengo que es 3 por 10 a la menos 2 y esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, de igual manera, hay otra propiedad de la potenciación en la que me indica que el exponente, siempre y cuando sea solo multiplicación, se puede separar para cualquiera de los dos términos, ¿sí? O sea, para uno de los dos, ¿sí? Se distribuye para cada uno, ¿ya? Y después de eso también hay otra propiedad de la potenciación, que se llama potencia de potencia, que si yo tengo dos números o dos exponentes entre paréntesis, estos exponentes se los multiplica, ¿ya? Entonces, estas tres condiciones yo necesito hacerlas acá. Entonces, este 2 se distribuye para este 3. ¿Y cuánto será 3 al cuadrado? 9. Exacto. Entonces, este 9 con el de acá se cancelan, ¿verdad? Y ahí ya se fue ese 9. Ahora, ¿qué tengo acá? 10, potencia de potencia, menos 2 por 2. Se van. 10 a la menos No. 4. No, 10 a la menos Ah, 4. ¿Sí? Ya, una vez que yo tengo esto, solo voy a hacer y termino de resolver. Tengo y ese por 2. 10 a la menos 4 sube. ¿Mande? Ese 10 a la No, no te menos escuché, 4 mi sube. camante. Exacto, Pone sube al lejos. numerador. Ya. Entonces vamos. Este 2 con este menos 3, ¿cuánto es? 6, ¿verdad? Y ahora, justamente lo que tú dices, multiplicado por 10 a la 9 por 10 a la menos 19 por 10 a la menos 19 y por 10, ojo, si sube, cambia de signo, ¿ya? Como tengo todas mis bases en función de 10, lo único que yo voy a hacer es sumar, ¿sí? Lo voy a hacer en esta parte de la pantalla. 9 menos 19 menos 19
y más 4. ¿Cuánto es? 19 más 19, ¿cuánto es? O 19 por 2. 38. Exacto, menos 38, ¿verdad? Entonces me va a quedar 10 y de una vez sumo. 9 más 4, ¿cuánto es? 13, ¿verdad? 13 menos 38 y esto lo resto. Y me queda 10, 8 menos 3, 5. 3 menos 1, 2. Y como el mayor es 2. negativo, se conserva el signo. Exacto. Entonces aquí me faltó el menos. Mi fuerza va a ser igual a ¿cuánto? A menos 6 multiplicado por 10 a la menos 25. ¿Sí? Ojo, aquí muy importante, repasar esto de acá, ¿ya? Una vez que yo ya tengo esto, yo ya tengo mi respuesta. Pero aquí hay algo muy importante que yo debo saber. Cuando me pide la fuerza de atracción o la fuerza electroestática, significa que me está pidiendo una dirección vectorial, o en pocas palabras, aquí lo que me está pidiendo es un vector. Y cuando me pide un vector, ¿en qué se representaba la respuesta? Bien sea En en I o X, J. Ah, exacto, o en YJ, cualquiera de los dos, ¿sí? En este caso, ¿en qué sentido se están moviendo las partículas? Sobre el eje Y, ¿sí? ¿Cómo se mueven sobre el eje Y? Significa que mi respuesta va a estar en BXY. Lo único que voy a hacer es aumentarle aquí, ¿qué cosa? La Y. Y ya está. Y newtons. Y ojo, muy importante, ¿cómo me está pidiendo el módulo del vector? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Trabajar solo con el número, ¿sí? Aquí ya se olvidan del signo y ya está. Entonces tengo I, newtons. Y esa es la respuesta. ¿estás seguro que es el módulo? No nos ¿Sí? pidió. ¿Y por qué no especifica en la pregunta? Porque ya me está pidiendo la fuerza O se electroestática. sobreentiende. Ah, Se entonces sobreentiende. se sobreentiende. Claro, Ya. cuando les pide la fuerza electrostática, automáticamente lo que está pidiendo es solo la fuerza o el sentido en el que se está moviendo, ¿sí? En este caso, Pero necesariamente tiene que ser en módulo o puede ser sin módulo. no, aquí ya es sin módulo, pero aquí ya me equivoqué. Aquí es la F sin barritas, ¿sí? Solo la fuerza me pide, ¿ya? ¿Cómo más me doy cuenta? Porque me dice, ¿cuál es la fuerza electrostática en Newton que genera el ion negativo sobre el positivo? O sea, que una está siendo atraída por la otra, ¿sí? Eso es lo que me indica. Ya, cuando dos partículas eh, están siendo atraídas una con respecto de la otra, significa que se están moviendo, bien sea sobre un eje, en este caso el eje X o el eje Y, cualquiera de las dos, ¿sí? Sí. Ya, hasta aquí. ¿Alguna otra duda? Si estuviera al revés la pregunta, o sea, ¿cuál es la fuerza electrostática en Newton que genere el ion positivo sobre el negativo? ¿Es lo mismo o cambia algo? Es lo mismo, porque Mm. estás trabajando siempre en qué, en valor absoluto. No, sí, es que yo copié al revés, entonces pensé que al momento de estudiar me podía confundir, pero no. Ah, no, en este caso no, siempre va a generar. O si no, le hacemos igual la prueba. Lo único que pasaría es que en vez de estar aquí el 2, ¿cuál estaría? El 3. O Y sea, acá en vez de... simplemente cambiaría de lado. Exacto. Y de ahí sigue siendo la misma situación. Siempre vas a hallar la misma respuesta. Ya. Ya. Entonces eso, chicos. Helen, ¿qué tal tú? Cuéntame. Helen. Que con el dato del radio ya pudo reemplazar.
Ya. Ya, listo, chicas. Entonces, en sí esto es lo que más van a tener en este tipo de ejercicios, ¿ya? Como les digo, no es tan complicado, ni mucho menos. Solo es cuestión de leer. La profe de lengua igual ya el día de mañana les va a enseñar bastante lo que es lectura, ¿sí? Y con eso los ejercicios van a ser sumamente rápidos. Hay personas que dicen, no, que leer no importa, que solo deben sacar los datos. Y mentira. Si se dan cuenta, estos ejercicios son más de lectura que de desarrollo. Y de sí, toda la prueba está estructurada en eso casi. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver por hoy, chicas. Sí, solo fuerzas electrostáticas. Y el día de mañana terminamos con la profe de lengua a revisar todos los temas y les pasamos los cuadernillos, ¿ya? Ya, Para que ustedes sigan repasando. Solo ese dato nos falta coordinar con la profe de lengua y ya los cuadernillos ya están listos, si es posible, para el sábado, mediodía o por la tarde. ¿Sí? ya. Byron, yo tengo dos preguntas. La una es, ¿vamos a tener física los jueves? Sí, los jueves. ¿Nos vas a dar tú? Ajá. Yo voy a darles todo lo que es física y mate. Y también la profe de química, con la profe de química van a tener los días lunes. ¿Ya? Ella les va a dar todo lo que es química y biología. Con el profe Ricardo que tuvieron ayer es igual de ciencias naturales y asimismo los dos van a hacer todo lo posible para trabajar asimismo, parte de física, bastante biología y bastante lo que es esto de ecosistemas, ¿sí? Por eso están dos profes de ciencias naturales. Ya como le conocieron al profe Iván, con él van a trabajar todo lo que es sociales y mañana con la profe de lengua. Ya. Y otra consulta. ¿Sí? ¿Las guías que nos van a mandar son como tareas o son, no No, sé, para revisar? las guías ustedes tienen que ir resolviendo. Y si hay alguna pregunta que ustedes no puedan o se confundan, o a su vez si encuentran ejercicios de sí mismo afuera, aparte, que no estén en la guía y a ustedes les genere interés, nos lo dicen para nosotros resolver. Pero la guía es para que ustedes sigan repasando. Ya. Y conforme vamos resolviendo la guía, ¿debemos enviar o no? No, la guía ya es suya. Ujú. Ya. Eso les digo, ustedes van resolviendo. Y si hay un ejercicio puntual que a ustedes se les dificulta o les genere confusión, ustedes nos dicen y en ese mismo instante nosotros revisamos y lo resolvemos ahí mismo, en tiempo real. Ya. Listo. Ajá. Gracias. Esa es la cuestión. Sí, la guía es justamente eso, para que ustedes sigan repasando, porque son ejercicios tipo prueba. ¿Y se va usando en clases las guías? Claro, por ejemplo, ponte estos ejercicios que estamos haciendo, van a estar en las guías, de hecho. Entonces ustedes ven y ahí los van repasando. Entonces, incluso ahí tenemos los ejercicios que tomaron en septiembre. Ujú. Ya. Eso nomás, Entonces, ya. ya he hecho, Mica. Igual, Helencita, ¿alguna Gracias, duda tal vez? Byron. De nada, Mica. Ya, entonces la clase llega por hoy hasta ahí, ¿ya? Ya. 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 Chao, chicas. Buena tarde y Chau. repasen. Chao. Ok, listo. Entonces ahí mañana igual. Antes de olvidarme, entren así mismo con los mismos enlaces de Jitsi, ¿ya? Por esta plataforma vamos a utilizar más, ¿ya? Ya. Ya. Ya, eso nomás. Entonces eso. Y esas chicas llegamos hasta hoy. Que se cuiden, pasen bonito. Ya. Chao, Byron. Chao. Chao, Helen.